Hola, buenos días o buenas tardes, en función de dónde estéis. Os voy a presentar la conferencia de hoy, que la presenta Arnaldo Gersi, y es sobre aprendizajes espaciados, una propuesta para el control de calidad en el proceso de aprendizaje. Arnaldo, puedes empezar. Muy Ah, bienvenido. necesitaría me dieran controles para mover las diapositivas o las filminas, como las llamó Edith, que se nota por haber usado esa palabra que es congeneracional conmigo. Ah, Pues, ¿no puedes avanzarlo? ¿No tienes? no, me debes poner como presentador, supongo, de alguna forma para poder tener acceso a al teclado de avanzarlo, en donde estoy como no aparezco como presentador. Aparece Ángel Luis como Sí, presentador. Ahora así sí. es. Ah, vale. Ahora sí, ahí está. Ahora estamos listos. Vale, ahora tienes el control. Bien. Ok. Les voy a hacer un comentario antes de arrancar. Yo no soy educador. Fui alguna vez profesor titular de alguna cátedra hace muchos años, pero ya no soy educador. Soy un ingeniero y un químico prestado a estas artes de educación virtual desde hace 24 años, desde el año 89, 90, 91, por ahí, porque estuvimos haciendo eh, lecturas y experimentos antes de comenzar a hacer algo. Y hace unos cuantos años dije que quizá el impacto mayor que iba a tener la actividad de aprendizaje virtual iba a ser sobre el- la educación presencial. Porque la introducción del concepto de los OVAs, de los objetos de aprendizaje, los objetos virtuales de aprendizaje, pues por primera vez introducí una figura, ah, si se quiere, estandarizada dentro de un sistema que no tenía unidades y medidas establecidas de forma estandarizada. Para un químico como yo, cuando yo pensaba acerca del proceso de calidad que había en la industria y el proceso de calidad que había en la educación, siempre llegaba más o menos a las mismas conclusiones. Los procesos de calidad ocurren porque existen unidades de medida. Y si uno tiene unas unidades de medida a las cuales uno debe llegar, pues uno sabe si ha alcanzado o no la calidad deseada. Y cuando se introduce el concepto de objeto de aprendizaje como una especie de ítem de conocimiento que se quiere cubrir, obviamente diseñado adecuadamente bajo el estándar del diseñador instruccional adecuado con el objetivo de enseñanza específico, pues ese objeto que era una ficha digital única, ilustrable y definible, reusable y quizá lo más importante para mí era que la ficha tenía que ser medible. Y esto lleva en sí mismo uh, un pensamiento de reflexión sobre cada vez que cargamos o intentamos hacer uso de tecnología y cargamos un contenido de cualquier índole, uno debería preguntarse si ese contenido que tenemos está realmente en una arquitectura que me permita medirlo, reusarlo y utilizarlo flexiblemente para hacerlo más potente dentro de potenciar su uso dentro de ese ambiente que queremos, ¿no? Y esto
si tuviéramos arquitecturas de ese tipo, yo creo, y van a ver ahora durante la presentación, que podríamos pensar en regresar, no sé por qué se fue a la primera lámina de nuevo, lo hizo solo, a la educación individualizada. Digo que regresar a la educación individualizada porque los que hemos alguna vez sido profesores o ustedes que están constantemente en su función de educador, yo creo que hay preguntas que uno realmente se hace y a veces no se contesta porque no tiene la data para poderla contestar. Yo pienso que si los educadores pudiesen tener la data de qué es lo que saben los estudiantes, dónde fallan, qué es lo más difícil, podrían perfectamente ayudarles por todas esas herramientas de colaboración, intercambio, media social, etcétera, podrían perfectamente ayudarles a sobrepasar esas fallas y poder predecir si efectivamente de estos 30, 300, 3.000 alumnos que tengo, cómo va a salir cada uno de ellos. Eso es lo que yo entiendo por control de calidad, poder predecir cómo va a ocurrir, qué va a ocurrir después del proceso. Lastimosamente, las evaluaciones que usamos en la educación tradicional y en mucho de la educación virtual tienen un objetivo o una meta muy específica y definida, que es certificar al individuo, darle una validez, darle una calificación, una rúbrica, y no realmente corregir su proceso de aprendizaje para mejorarlo y poder alcanzar la calidad deseada. Y ahí juega un papel muy interesante una teoría que fue en lo que nosotros basamos los primeros estudios, por allá por el año 93, 92, formulada por un señor allá por los principios del siglo pasado, en 1900, 1904, un señor alemán, Hermann Ebbinghaus, que formuló lo que él tituló las curvas de olvido, que pienso que para muchos de ustedes podrían ser conocidas estas teorías. Ebbinghaus encontró que un individuo en cualquier momento podía dársele una información, y si uno evaluaba esa información, ese conocimiento instantáneamente, su cognición, su conducción de ese conocimiento estaba muy cercana al 100%. Sin embargo, con el tiempo, ese conocimiento tendía a olvidarse hasta que se desaparecía. Y lo que él consiguió, que fue interesante, es que si él ejecutaba reforzamientos iterativos en periodos de tiempo cada vez más largos, la pendiente de la curva de olvido, la velocidad con que el individuo olvidaba, cambiaba. A tal extremo cambiaba que tendía asintóticamente a un máximo. Y este máximo que consiguió Ebbinghaus del 92% lo sorprendió. Eso fue lo que dio origen a los primeros modelos de utilizar tarjetas flashcard, tarjetas de memorización, no sé cómo se llama en español, y revolucionó la educación en Alemania. Prácticamente todas las escuelas universitarias adoptaron el modelo de aprendizaje por intermedio de tarjetas. Pero vino la Primera Guerra Mundial y de los 4 alumnos que Ebbinghaus tenía en un salón, en el año 19, 20, 21, pasaron a ser 25 alumnos. Y el modelo se le complicó para llevarlo a cabo manualmente, y con los años, ya para el año 26, 27, prácticamente no se utilizaba como un estándar dentro de la industria. El aprendizaje espaciado plantea eso,
pero en lugar de hacerlo con flashcard, utiliza la arquitectura de objetos de aprendizaje. Cada objeto ilustrado, definido de una forma tal que pueda ser perfectamente replicable, reutilizable y pueda ser seguido de una manera automática por una plataforma a través de una batería de reactivos que fueron creados por su propósito específico de aprendizaje y que se refuercen de una forma automática y transparente para el alumno. Esto, como es un proceso iterativo, no se trata de un examen puntual en un momento dado, la data que se va acumulando de las respuestas de los estudiantes permiten inferir muchas conclusiones, como vamos a ver un poco más adelante, y elaborar un sistema mediante el cual el tutor que está a cargo de ese modelo pueda predecir quién tiene y ha adquirido el conocimiento que teníamos previsto que fuese adquirido en ese conjunto de objetos de aprendizaje. Y eso lo podría hacer en cualquier momento. La Universidad de Harvard ha venido utilizando desde el año 2006 una plataforma bajo esta misma estructura. Les comento que yo en el año 1997 obtuvimos una patente que duró por ahí como unos 6 años porque no hubo una renovación adecuada, pero eso porque estaba en la China y esa es otra historia. Yo no sé si la Universidad de Harvard tomó lo que nosotros habíamos hecho, pero emuló exactamente igual lo que habíamos hecho y se gastó creo que $20 millones en los estudios que hizo desde el año 2006. Hay publicaciones del año 2012 del mismo grupo de investigadores y probaron estos modelos con objetos de aprendizaje, con estudiantes en diferentes disciplinas y llegaron a unas conclusiones interesantísimas. Ellos concluyen en sus estudios y van a conseguir en el paper que yo dejé una cantidad de referencias a los estudios de la Universidad de Harvard. A propósito, el hecho de que aquí aparezca Harvard de esta manera era porque yo pensé que esta plataforma permitía hacer un link virtual a una web virtual. Aquí los iba a llevar a donde están las publicaciones médicas de los estudios de Harvard. A lo mejor se puede hacer en SlideShare. Pero lo cierto es que consiguieron que con este modelo un estudiante prácticamente podía adquirir el mismo número de objetos de aprendizaje en la mitad de tiempo, comparado con otras plataformas virtuales o con sistemas presenciales que ellos venían utilizando. Adicionalmente, refrendaron lo mismo que había conseguido Ebbinghaus en el año 92 a principios del siglo pasado, que la retención del conocimiento estaba en el orden del 92% del contenido, incluso medido 2 años después de haber terminado un curso. Y eso lo hicieron con estudiantes en disciplinas diversas, cosa que permitió darse cuenta que el modelo era neutro a la naturaleza del contenido. Lo hicieron en ingeniería mecánica, en ingeniería de la computación, en ciencias de la salud, en cardiología, etc. Es muy interesante pasearse por los artículos porque, como les repito, hay fácil más de 400 papers en diferentes áreas del saber y que son muy interesantes porque uno las puede darse cuenta por los resultados que uno aspirara a que los estudiantes retengan el 92% de un contenido. Si ese contenido, de nuevo vamos siempre a caer sobre el mismo lema, yo le decía, creo que a Nelsi esta mañana, le decía que el contenido sigue siendo el rey, que la calidad del contenido determina realmente la calidad de las aplicaciones virtuales. Si la calidad la conservamos y el contenido es bueno,
cualquier aplicación virtual va a llenar un espacio interesante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero la calidad tiene que ser excelente. Si ustedes suman estas tres conclusiones, van a llegar a la cuarta, que ellos llegan por un corolario, porque obviamente si yo estudio menos tiempo y aprendo más rápido y eso que aprendo se retiene más, yo lo único que estoy haciendo es maximizándole al estudiante la eficiencia del tiempo de estudio. Si para estudiar esta lección me tomaba antes 4 horas porque eran 40 páginas, pero resulta ser que de las 40 páginas yo lo único que no había adquirido hasta ahora eran 5 objetos, pues en lugar de estudiar otras 4 horas, lo que estudiaba era probablemente 30 minutos. O sea que volvía a cubrir la lección 4, pero en mucho menos tiempo. Y eso maximizar la eficiencia del tiempo de estudio. ¿Cómo se ven cuando uno carga esto? Y ahora le estoy hablando de la plataforma que nosotros utilizamos, pero no voy a hacer menciones comerciales porque el espíritu de esta presentación es más hablarle del modelo que hablarle de lo que vendemos. Pero funciona exactamente muy parecido a lo que ustedes consiguen en cualquiera de las plataformas como Moodle, WebCT, Sakai, cualquiera de Doqueo, cualquiera de esas plataformas. Tienen más o menos lo mismo. Tienen un espacio donde se cargan los índices o las asignaturas que vienen indexadas, obviamente de acuerdo a cómo el especialista del curso fraccionó ese contenido. Ese contenido puede estar orientado por módulos dirigidos a diseños instruccionales muy específicos. El caso del lenguaje, como lo decía Edith en su presentación anterior, por las destrezas que debe cubrir una persona que está adquiriendo una lengua extranjera, el caso del lenguaje es muy sui generis para hacer plataformas de aprendizaje virtual porque se requiere el dominio de múltiples formatos en diferentes diseños instruccionales para abarcar objetivos específicos. Pero la arquitectura, tal como les decía desde un principio, que está basada en objetos aprendizables medibles, lo que nos obliga es a cada objeto que creo, le tengo que crear sus preguntas de medición. Fíjense que esa es quizá la diferencia más fuerte que existe entre el modelo que nosotros planteamos al modelo que viene siendo utilizado por la gran mayoría de las plataformas virtuales. En la mayoría de las plataformas virtuales se cargan las lecciones a través de objetos virtuales y se cargan las lecciones o se crean las lecciones y luego de crear las lecciones se crea un cuestionario. Y esto tiene el gravísimo inconveniente que hacerlo de esa forma presenta un problema. Usted está evaluando las lecciones y no está evaluando los objetos. Entonces, la capacidad de seguimiento que se tiene es por las lecciones. Al individuo se le pondera en base a las lecciones y no en base al objeto. Y aquí vienen unas preguntas muy sui generis, voy a seguir más adelante y después voy a elaborar un poco más al respecto, que tienen que ver con la grilla curricular. Cuando nosotros evaluamos por lecciones, le damos la aprobación a un individuo del 50 o del 60% en el hecho de que el individuo aprueba, pero aprueba con un porcentaje dado, no por el contenido total que se quiere enseñar. Cuando uno lo hace por objetos, el sistema es tan riguroso que obliga a que el individuo tenga que cubrir absolutamente todos los objetos y responder correctamente a las preguntas que han sido creadas de acuerdo al diseño instruccional y objetivo de enseñanza específico que se generaron. Esto que ven aquí como un ejemplo es un ejemplo de un objeto virtual de aprendizaje para inglés en la destreza de comprensión al escuchar. Se trata de un video que se bajó de la red, de un portal que si no lo conocen se los recomiendo, se llama ted.com. Lo voy a escribir aquí porque creo que vale la pena compartirlo. Y este profesor que pertenece a una universidad, la Universidad Rosario de Bogotá, decidió cargar unos videos de esas conferencias que se dan en TED porque le interesaba el tema en particular. Y a esos videos los dividió él mentalmente
en una especie de objetos de aprendizaje. Los primeros 3 minutos este señor estaba hablando acerca de las características de la propagación de las enfermedades venéreas. Y él creó una cantidad de preguntas de evaluación a ver si comprendían lo que el señor se había referido específicamente de esos primeros 3 minutos. Y los siguientes 3 minutos generó, continuando con el tema, qué modelos de profilaxia había, etcétera, generó de nuevo otra cantidad de preguntas al respecto, de forma tal de que el mismo video, pues, si bien es cierto que podría considerarse un mini mock, si es que solamente es la parte A de una serie de partes que completan un curso en su generalidad, el seguimiento y el proceso de reforzamiento podría llevarse a cabo de una manera muy específica para validar que el conocimiento que nos proponemos impartir sea adquirido obedeciendo de nuevo a los objetivos de enseñanza. He dicho 3 veces lo mismo y quizá no me he ilustrado un poco cuando digo los objetivos de enseñanza. Muchas personas me han abordado preguntándome que, bueno, pero estás hablando meramente de una actividad cognitiva conductiva. Y le digo, depende quién haga los reactivos y cómo los reactivos se hagan. Yo perfectamente podría utilizar la plataforma para enseñar fracciones de matemáticas a un muchacho del 3er grado o del 2º grado de primaria, pero eventualmente, además de los ejercicios de fracciones, eso que se llama resolución de problemas, yo lo podría interpretar como una adquisición de destreza. ¿Qué voy a hacer con el conocimiento de fracciones? ¿Cómo lo voy a implementar? Y el mismo objeto de aprendizaje que tiene que ver con suma y resta de fracciones o con resta y división o multiplicación de fracciones, incorpora unos problemas a resolver que permiten inferir si el individuo ha adquirido o no el conocimiento necesario para poder aplicar ese juicio. Podría incluso trazarse de diseños instruccionales todavía más abiertos, meramente constructivos, donde al individuo se le da una premisa y se le pide que desarrolle a partir de esa premisa un texto o un planteamiento o una resolución mecánica acerca de cuál debería ser el resultado, si un parámetro varía o no varía, y él tiene que hacer un desarrollo. Ese desarrollo lo va a hacer en un módulo que le permite escribir, crear, hacer ecuaciones, etcétera, y eso eventualmente le va a llegar al buzón del profesor o tutor que está encargado para que pueda corregirlo, aceptarlo porque podría rechazarlo, de forma tal de que el objeto sigue pendiente para ese individuo, o corregirlo o entregarle una calificación que es obligatorio del estudiante por el mismo mecanismo de tener que revisar esa corrección antes de poder seguir avanzando con los contenidos programados. La siguiente creo que habla de nuevo de múltiples objetos. Estos son objetos también para idiomas en áreas de vocabulario o gramática, donde se ven formatos de alternativas múltiples, llenar espacio, lo doy de una manera y lo tiene que convertir a otra. En la siguiente sección hay una parte que está errónea, cuál es la parte que está equivocada, etcétera. Los formatos son totalmente diversos y se pueden realmente amoldar al contenido o al objetivo de enseñanza del instructor. Estos son otros modelos de objetos utilizando gráficas. Hay cursos en la Universidad de Hidalgo en México, hay un curso de anatomía bucal que forma parte del curso general de odontología. Y se pueden crear infinidad de objetos en la misma plataforma y hacer que ese reforzamiento y seguimiento nos produzca base de datos suficiente como para hacernos un poco más herentes del proceso de aprendizaje dentro de la educación. Al ser gerente, lo que estamos buscando es predecir la calidad de los estudiantes cuando los estudiantes se gradúen. ¿Cómo hemos hecho estos objetos con nuestros socios? Porque no los
puedo llamar clientes porque realmente una especie de asociación. El único contenido que nosotros desarrollamos como modelo de negocio que vendemos es inglés como lengua extranjera, que lo tenemos localizado para gente que habla diversas lenguas como son español, portugués, francés, alemán, italiano, chino, bahasa, indonés, coreano y tagalo, filipino. Pero este es más o menos un ejemplo. Cuando hemos trabajado este ejemplo que se ve aquí de estos ejes, esto pertenece a un curso de robótica desarrollado para Deltron Perú, una empresa privada que creo representa a Lego en Perú para hacer entrenamiento de profesores de utilización de robótica para clases de física. Y esos objetos de aprendizaje los elaboramos a través de una plantilla Excel, le damos y entrenamos a los instructores junto con los diseñadores instruccionales de cómo cargar contenidos, figuras, enlaces, PDFs, PowerPoint, lo que quieran en la descripción del objeto, cómo generar de esos objetos las múltiples preguntas de evaluación. Eso lastimosamente no se ve bien aquí porque está tapado, pero son unas cuantas pestañas que están aquí debajo. Y ellos lo único que hacen es entregarnos esos Excel y tenemos un importador que sube todos los Excel directamente a la base de datos. Estamos terminando de desarrollar o integrando esta habilidad dentro de la plataforma de forma tal de que desde un LMS sencillo pasemos a un LCMS que permitiera, además de tener estos controles intuitivos de cómo manejar y administrar los otros parámetros de una institución virtual o presencial, poder manejar la creación de contenidos, cursos, clases, etcétera, todo directamente en la plataforma. Mientras tanto, la aplicación a través de la plantilla Excel, a pesar de que para muchos de ustedes podría, comparado con otros modelos, Coursera, etcétera, podría parecer una especie de retroceso, pues los usuarios que tenemos, sobre todo aquellos que han utilizado otros LCMS, se sienten más complacidos porque es mucho más simple de usar, no requiere conexión a internet, entonces les da como cierto grado mayor de libertad. Pero es un comentario al margen. ¿Dónde está la parte que yo considero relevante e importante? Está en la base de datos. En una pequeña base de datos, bueno, pequeña no porque es muy robusta, permite fácilmente poder llegar a monitorear de un solo vistazo si cada una de las semanas tiene unas fechas de obligatoriedad de cumplir con ese material. Esto sería muy útil, entre paréntesis, para lo que se llama clase invertida, porque yo podría como tutor o profesor validar que efectivamente todo y cada uno de ellos cumplieron y terminaron con el material a la fecha antes de entrar a esta clase presencial, que es el principio de la clase invertida. Con un sistema de luces, un profesor en un solo vistazo ve que todo el mundo terminó a tiempo en la semana 1, estos dos individuos no lo hicieron. Si está la luz en amarillo, quiere decir que el individuo hizo más de la mitad, pero no terminó. Si la luz está en rojo, quiere decir que él hizo menos de la mitad o no hizo nada. Hay unos sistemas de reglas en el tablero que le permiten calificar y darle una calificación, una rúbrica por terminar la tarea, solamente como un requisito. Eso tiene 2 puntos. Si usted no termina, no ganó los 2 puntos. Le puede permitir que termine la tarea aun cuando la fecha esté expirada, o le puede negar que termine la tarea si no estrictamente dentro del plazo que la tiene y pierde esos puntos acumulados que tiene ahí. Le puede asignar puntos ponderados a unas preguntas que se hacen a intervalos de tiempo cada vez más largos, de forma tal de que una pregunta respondida inmediatamente después de presentar un problema o la teoría para resolver el problema adquiera solo 2 puntos, pero si el individuo la responde 15 días más tarde, un tipo de pregunta similar para evitar la mera repetición, pues esa pregunta no adquiere 2 puntos, sino que adquiere 6 puntos. El total del valor de la pregunta eran 14, entonces eran 2, 6, 8, le quedan todavía 6 puntos cuando la responda a 25 días más tarde.
Ebbinghaus había conseguido que la eficiencia máxima se conseguía cuando los repasos eran entre a 2, 5, 15 y 30 días. Sin embargo, por razones de longitud de curso, esos parámetros de reforzamiento se pueden variar entre horas o días a petición del cliente, a solicitud, lo maneja el propio administrador. Y no solo eso, sino que la plataforma, además de ofrecer unas herramientas, que voy a mencionar tres que me acuerdo que son quizás las más importantes para el estudiante puede tomar el contenido en un modo, un cramming mode, que le permite estudiar todo lo que ha estudiado porque tiene un examen mañana y él quiere reforzar todo lo que se ha estudiado para ese examen de mañana. Eso lo podría hacer automáticamente. Por supuesto que inteligentemente la plataforma optimiza para comenzar y utilizar el tiempo con las preguntas donde él ha reportado peores calificaciones o tiene mayores problemas y refuerza por último aquellas donde ha respondido mejor o ha obtenido mayor calificación. Tiene también la posibilidad, si las aplicaciones han sido grabadas con audio, además de texto, para poder ofrecer incluso para personas invidentes que pueda cubrir. Yo podría perfectamente grabar a este individuo hablando de la teoría de Pitágoras y probablemente, además de incluir gráficas que el señor no va a ver, podría incluir todo el texto. Quizá el ejemplo en matemáticas es bastante más difícil si no se tiene una aplicación braille que el tipo pudiera seguir, pero les decía que en cualquier ejemplo podría haber cargado también el audio y esto le permitiría al estudiante grabar MP3 de los objetos de aprendizaje donde él se ha equivocado, no de las evaluaciones, sino de los conceptos o definiciones o contenido de cómo se ilustraron esos objetos. Si se grabaron en audio, él podría grabar un MP3 y mientras va en un autobús poder escuchar solamente o reforzar aquello que más le cuesta. Y tiene otras opciones que no me acuerdo, tiene dos opciones más, ya no me acuerdo en este momento cuáles son. Otra de las características que tiene la plataforma para el estudiante o para los estudiantes es que tiene un modo colaborativo de intercambio. Dentro del mismo grupo de clase se genera un ambiente cerrado de grupo de clase donde tiene acceso el profesor y todos los estudiantes, que es una especie de muro, una especie de mini Facebook, donde los estudiantes pueden hacer un post, pueden hacer preguntas, se la contestan otros estudiantes, entre otras cosas. Además de eso, cada estudiante tiene una especie de barrita. Todo eso es manipulable, son reglas. Tiene una especie de barrita que muestra por dónde va, cuánto es el rendimiento que ha estado dando y cuántas horas totales de estudio lleva. Ese parámetro se me olvidó mencionarlo aquí, que es un parámetro que hemos conseguido que es realmente interesante, que es que ese parámetro le muestra al tutor inmediatamente cuál es el tiempo invertido por cada uno de los estudiantes en total. Ese tiempo también se puede ver fraccionadamente a cada lección o a cada objeto de aprendizaje, abriendo otros reportes. Pero en esta lámina, que es la única que cargué para no hacer la presentación más larga, solo aparece el tiempo acumulado total. Si yo me consigo un estudiante que va muy bien, pero su tiempo acumulado son 14 horas, mientras que el tiempo de la clase va en 7 horas, a mí lo único que me está diciendo que ese estudiante o tenía una peor condición de entrada y ha tenido que invertir mucho más tiempo porque ha tenido muchos más objetos que reforzar. Y los reforzamientos tienen que ser tomados antes de tomar nuevo material. Eso quiere decir que si yo más fallo, más tiempo tengo que invertir para poder cumplir con la semana número 7 a tiempo. Tengo mucho más objetos de la 1, de la 2, de la 3 acumulados y voy a tener que invertir mucho más tiempo para poder cubrirlos de la 7. Entonces, al profesor, esos indicativos de tiempo le permiten automáticamente, se levanta una bandera. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Déjeme verlo. Le hace clic al estudiante y entonces se le abre la historia por lecciones, que la puedo abrir por objetos
y puedo ver específicamente dónde está fallando este individuo, cuánto tiempo invertido en cada objeto, cuánto tiempo invertido global, etc. Como se dan cuenta, una labor un tanto distinta. Estoy tratando de proponer convertir al profesor un poco más en el gerente del proceso mediante una aplicación asincrónica que pueda perfectamente en una clase virtual, porque esto se mezcla perfectamente bien con una plataforma de e-learning de clases virtuales o con un sistema de blended learning con clases presenciales, pero lo que le está proveyendo es la data. Esta tabla que ven aquí, que no se aprecia muy claro, fue uno de los reportes que saqué, que mandé a pedir que me hicieran una comparación de cuáles eran los grupos, cómo iban los grupos. Y en ese momento dado, este grupo iba en el 60%, este iba en el cerca del 50%, este iba en el 40%. Pero me podría conseguir grupos que ni siquiera han arrancado. Si yo fuese el director seccional de una escuela particular, en una región particular, mucho antes de que los alumnos fallen en matemáticas de tercer grado porque hicieron el examen PISA y resulta ser que esa escuela en matemáticas salió malísimo, yo a la semana número 6 podría perfectamente haber determinado cuán bien iba esa escuela y haber tomado los correctivos necesarios. Algo está pasando. No, mire, es que el profesor de matemáticas de tercer grado se murió y no hemos conseguido sustituto y esos niños, quien le está dando matemáticas es la profesora de biología, que no es muy buena, y es lo que hemos podido hacer. Y lastimosamente eso lo hubiera podido verificar con una herramienta de este tipo, que pudiera llevar una especie de unidades y medidas estandarizadas para todo el grupo, sin disminuir, por supuesto, que aquellos estudiantes que tengan mejor disposición o estén mejor dotados en sus inteligencias particulares o en sus capacidades y habilidades, puedan obviamente alcanzar resultados mayores en menos tiempo. Eso también lo va a notar el profesor y probablemente para ellos les permita modificar la plataforma para que puedan avanzar más rápidamente en el contenido e incluso ver contenidos de asignaturas superiores, porque el individuo en el periodo de 8 meses o 6 meses ya terminó con ese material y sencillamente le dejan o permiten seguir trabajando con un material futuro que ha sido cargado, obviamente alineado en árbol, de forma tal de poder crear que la generación de los mapas conceptuales se vayan habilitando por sí mismos. Hay otras gráficas. El profesor podría pedir un reporte, por ejemplo, en un momento dado, de dónde están fallando los estudiantes, cuáles son los 20 peores objetos que hasta ahora han estudiado, cómo han sido las respuestas. Y no necesita correr un examen, sino que en un momento dado él puede perfectamente saber, mis alumnos tienen problemas aquí. Mañana los primeros 15 minutos me voy a dedicar a hacer una presentación de estos mismos objetos o de este mismo material, utilizando a lo mejor una estrategia que no utilicé antes, utilizando una herramienta de un video, una página web, me consigo y hago una investigación particular porque veo que tienen esta falla y perfectamente podría ayudarlo. Otra cosa que tiene este tipo de modelos es que para estudiantes en riesgo perfectamente permite determinar dónde están las fallas de estos estudiantes que están entrando. Si yo en la misma arquitectura de la plataforma creo unos prerequisitos o unos objetos naturales que son necesarios que usted domine para poder entrar a este curso, perfectamente lo podría hacer de una manera automática. Se volvió a ir la imagen y creo que ya hablé mucho y no espero que ustedes tengan tanta hambre como yo, así que si quieren pasamos a las preguntas. Creo que ya había terminado, la verdad es que no sé, porque yo soy medio despistado. Unas conclusiones que creo que más o menos la podrían haber intuido en lo que hablé. Para los estudiantes esta plataforma les permite estudiar menos tiempo y aprender la misma cantidad o más cantidad de lo que están estudiando, siempre y cuando consideremos que la cantidad está basada en objetos, cosa que les quiero tratar de vender la idea, que no abandonen esa arquitectura, porque tiene unas ventajas enormes en muchos campos y en muchos aspectos.
Aumenta la capacidad de los profesores porque ahora el profesor no tiene que estar corrigiendo tareas y eso de no corregir tarea es una tarea que no le pagan a los profesores para hacer. Que los tenemos que entrenar para que sean gerentes. Sí, les voy a contar una anécdota. Este modelo de reforzamiento espaciado emula perfectamente bien lo que se llama el ciclo de Deming, el PDCA ciclo o el ciclo Plan, Do, Check, Act. Y cuando Deming introdujo ese ciclo por allá en el año 50 en Japón, en la Toyota, él decía que con ese ciclo se podría mejorar el sistema. La mayoría de los tipos que trabajaban no sabía a lo que él se refería con el sistema, y él decía que el sistema eran los obreros, las máquinas, las partes, las piezas, el vehículo que iba en formación y obviamente los modelos con los cuales ellos habían sido entrenados. Todo eso formaba parte del sistema. Aquí ocurre más o menos lo mismo. Ese plan Duche-Act que se propone con este modelo los va a hacer a los educadores, y por eso decía que el cambio mayor va a ser en la educación presencial, percatarse de que hay algunas cosas en el sistema que fallan y que son susceptibles a mejorar, como medir, por ejemplo, la grilla curricular. Nosotros seguimos una grilla que fue creada no sé hace cuánto tiempo en esta institución, pasamos unos exámenes y ponderamos una calificación, pero creo que muy pocas instituciones se han puesto a tabular de todos los exámenes que han tomado, de las preguntas que se han hecho, cuáles son aquellas preguntas que nunca han sido respondidas correctamente por la gran mayoría de los alumnos, porque eso los haría recapacitar que a lo mejor hay un contenido que sencillamente no tiene ningún sentido que lo estén enseñando porque nunca nadie lo aprende. Entonces, si no lo aprende, ¿para qué lo enseñamos? No sé, son cosas de reflexión. Cuando uno utiliza los objetos de aprendizaje como arquitectura, empieza uno como a darse cuenta que hay una cantidad de consecuencias que podrían ser muy interesantes de aplicar. Son muy flexibles estas plataformas porque como están hechas en átomos, en objetos de aprendizaje, con el mismo contenido que he desarrollado para enseñar la fotosíntesis de 6º grado, probablemente tomo nada más que la definición y el primer esquema y con eso enseño la fotosíntesis en el 1er grado. Y en el 2º grado tomo definición, esquema y características de los componentes. Y en el 3er grado hablo de la luz, del CO2, etc. Y voy construyendo ese mapa mental en árbol de una manera progresiva con las mismas fichas o piezas con las cuales había elaborado y están en el repositorio. Permite una supervisión a distancia remota, geográfica, 24/7, 365, 365 días al año, a toda hora. Y obviamente al hacer eso lo que estamos es maximizando los recursos de la institución. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi tiempo ha terminado. Pasemos a la parte de preguntas y con mucho gusto trataré de responder. Muchas gracias, Arnaldo. Ha sido una exposición realmente muy interesante. Entonces pasamos al turno de preguntas. Ahora voy a leerte algunas preguntas que nos han hecho las personas asistentes. Alejandro, de Colombia, nos ha hecho la pregunta de: en el aprendizaje espaciado, ¿cómo encuentro el intervalo de tiempo óptimo de refuerzo si tengo 30 o más estudiantes? Y teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene diferentes velocidades de aprendizaje. Esa pregunta es interesantísima, Alejandro, pero se responde a sí misma por el modelo. Fíjate qué ocurre. Digamos que estamos hablando de este muchacho que estaba aprendiendo fracciones, para utilizar el ejemplo que utilicé durante la exposición. Y digamos que el proceso en el cual habías generado el aprendizaje, el modelo, estaba previsto para reforzar 2, 5, 15 y 30 días, porque es un curso de un año y eso te va a permitir adquirir o generar retención a largo plazo de mucho mayor porcentaje que si los ciclos fueran más cortos, de acuerdo a lo que consiguió Ebbinghaus de su modelo. Aquel individuo que tiene diferentes velocidades de aprendizaje, que es en lo cual se basa la plataforma, cada quien aprende a su propia velocidad, pues tendrá que invertir más tiempo. No es que el intervalo va a cambiar,
sino que este que se equivoca a los 2 días, de nuevo va a tener que volver a reforzar el mismo objeto, con preguntas distintas, pero es el mismo objeto. Si se sigue equivocando, otra vez a los 2 días, cuando sea capaz de hacerlo correctamente a los 2 días, la plataforma se da cuenta y dice, ahora voy a esperar 5 días. A los 5 días, donde ya entró una lección diferente, vuelve de nuevo a conseguirse preguntas que se refieren a ese objeto que había reforzado. Si se equivoca, de nuevo tiene que entrar en un proceso de 2 días. Si contesta correctamente las preguntas que estaban previstas para ese objeto, entonces la plataforma se da cuenta y dice, ahora voy a esperar 15 días. El periodo o el intervalo de tiempo no ha variado, pero la cantidad de tiempo que este estudiante que tenía mayores deficiencias ha invertido ha sido mucho mayor que aquel que no la tenía o que tenía mejor velocidad de aprendizaje. Lo que varía es la cantidad de tiempo. Ustedes se han preguntado cómo podemos crear cursos que se dispongan. Este es un curso que está creado para que aprendas en 40 horas. Y si yo no aprendo en 40 horas, ¿qué pasa? Esas son preguntas interesantes que uno hace cuando uno comienza a pensar en arquitecturas de objetos de aprendizaje y empieza a conseguirse cosas como, no, es que estos son cursos de 40 horas de clase. Bueno, y si este estudiante no aprende a esa velocidad, ¿qué hacemos? Solo para pensar. No, te quisiera pedirle que aquellos a quienes le respondo me digan en el chat, que lo estoy viendo, si está esto respondido o no, o si hay alguna duda adicional y después lo retomamos. Alejandro dice que queda claro. Pues vamos a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se compadece el aprendizaje espaciado con las distintas inteligencias? Este ha sido Néstor. Esos son áreas, el aprendizaje espaciado pertenece a lo que se conoce como aprendizaje adaptado o está considerado como una modalidad dentro del aprendizaje adaptado. No sé si saben, el aprendizaje adaptado es aquel que trata de alguna manera de inferir o de tomar en consideración la estrategia de aprendizaje que le pertenece al alumno, no la estrategia de enseñanza, la de aprendizaje. Y esa que le pertenece al alumno, en el modelo de aprendizaje espaciado, se trata de concebir que si el alumno no aprende de esta manera visual, pues tratemos de cambiárselo de una manera contextualizada, a una manera lúdica, a una manera interactiva, a una manera de piezas, etcétera, etcétera. Ahí vienen 400.000 teorías. La parte de inteligencias artificiales, de la cual soy un enamorado desde hace mucho tiempo, desde que leí a Robinson hace, no sé, por lo menos creo que 12 años o 13 años. Después coincidí con un profesor de la isla de Malta, en Singapur, que no se me va ahora su nombre, que también habla de las inteligencias artificiales. Y soy un enamorado de eso. Pero yo no veo entre nuestro modelo una asociación directa a las inteligencias. Quizá se pudiese ser complemento de que eventualmente a través de otros dispositivos o utilizando otros modelos de presentación del conocimiento pudiéramos intentar articular inteligencias que hasta ahora no han sido despertadas en este individuo. Lo que sí podría garantizarte es que los reportes de ese estudiante a través de este modelo le podrían dar a ese profesor suficiente conocimiento para determinar este individuo no está aprendiendo bajo este modelo que tengo que buscar de alguna forma activarle otro tipo de inteligencia, porque los resultados saltan a la vista. Es muy fácil comprobar si el individuo responde o no correctamente. Muy bien, queda respondida la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, bueno, en el chat se ha puesto, en base a lo que he experimentado, las redes sociales funcionan bien a nivel universitario, pero no para educados adolescentes, ni para capacitar a obreros. Para ellos son un
de instructor. Bueno, esto Sí, es una sí, claro. opinión de Adela, supongo. Ay, de instructor, perdona, sí. Eh, eh, Distractor. yo considero que el efecto colaborativo y cooperativo, como bien decía Claudio cuando nos estuvo hablando de eso la semana pasada, juega un papel interesantísimo, muy, muy interesante dentro del proceso de aprendizaje y transferencia de conocimiento. Quizá por ello dentro de nuestra plataforma hay un área donde se genera automáticamente un grupo cerrado de esa clase donde se permite, es como un mini Facebook, porque es una especie de mural o muro donde cualquiera puede hacer un post, hacer un comentario, hacer una pregunta y puede recibir feedback no solamente de su profesor, sino recibir feedback de sus alumnos. No fue concebido para llevar a cabo actividades colaborativas, el desarrollo de algo entre ellos. No fue concebido bajo ese modelo, eh, no lo hicimos así, puede ser algo que podamos desarrollar en el futuro, pero hasta ahora no hemos vislumbrado en eso. Facebook yo considero que tiene per se un agente distractor interesante porque obviamente viven de, la plataforma se mantiene por advertising y por otra cantidad de cosas que a un grupo cerrado, no sé si venden esa o lo licencian, la verdad es que no lo sé, pero teniendo esa parte distractora, por supuesto que tendría un juego interesante. Nuestra plataforma no fue concebida en ese sentido, fue más, esto se puede aplicar a niveles universitarios como a niveles de primaria, siempre y cuando los objetos estén creados con la calidad necesaria para poderlo hacer interesante a ese público objetivo al cual nos estamos refiriendo. Muy bien. Leopoldo nos hace otra pregunta que dice, ¿cuáles son las herramientas TIC de mayor uso por usted para reforzar y mejorar los objetos de aprendizaje que menciona? Hemos usado en este periplo de años, hemos usado de todo. Empezamos obviamente al principio con lo que había. Si les cuento que la primera aplicación que hicimos la hicimos en DOS antes del año 93, se podrán dar cuenta que no había ni PowerPoint ni nada de eso que conocemos ahora. Y entonces, pues obviamente hemos ido caminando, hemos cargado objetos en Flash, en GoAnimate, en cualquiera de estas aplicaciones que sirven para hacer animaciones. Hemos cargado obviamente en múltiples formatos en gráficas. Hemos cargado PowerPoint, PDF, texto, link a website, en fin, quizá, y esto quiero hacer una observación bien clara, para mí el objeto de aprendizaje se llama objeto cuando se le incorporan los reactivos de evaluación. Mientras no se le incorporen, yo considero que solamente es un recurso de enseñanza-aprendizaje, una especie de REA, porque es un recurso, pero si él no tiene asociados sus propios reactivos, deja de ser medible. Entonces, piensen un segundo, si yo monto todo el contenido digital sin preguntas en un tipo de clase virtual o herramienta Moodle para este grupo de biología de tercer grado y se lo doy a dos profesores, como no he creado, y este es el ejemplo que estoy haciendo, como no he creado un examen final, el profesor 1 me va a hacer un examen y el profesor 2 me va a hacer un examen probablemente totalmente diferente. Lo que el profesor 1 considera relevante e importante de los objetos incluidos dentro de ese curso, el profesor 2 tiene una percepción que varía de un lado a otro con este. Y eso nos hace perder la posibilidad de tener sistemas de control de calidad. El control de calidad, les vuelvo a repetir, está basado en un sistema de unidades y medidas. Mi percepción es tan ingenieril, tan científica, que cuando yo hablo de esto con educadores a veces no me entienden. Por favor, no me tomen como un grosero, no estoy tratando de que ustedes tengan alguna deficiencia, no, en absoluto, el que la tiene soy yo. Pero
pensar que es factible tener un sistema de unidades de medida nos ayuda a todo, a todo. Imagínense lo fácil que sería hacer una equivalencia de un título de ingeniero de corrientes contra un título de ingeniero de Alemania, porque sería comparar objetos de aprendizaje. Y los objetos de aprendizaje están creados en unos formatos más o menos simples de comparar. Cuando yo tomo las carreras y trato de comparar los sílabos de las asignaturas, los sílabos están escritos de una manera tan vaga que es bien difícil poder inferir qué es realmente lo que este estudiante vio, adquirió, como para validarle a distancia esa calificación que dice que él tiene cálculo 1, B más, o 4, o 16 sobre 20, o 90 sobre 100, versus el cálculo 1 que yo tengo aquí de mi estudiante de Liechtenstein. Entonces, de nuevo, les repito, pienso, por lo menos esa es mi intención en esta conferencia, o parte de mi intención era dejarles ese pensamiento de que los OVA deberíamos pensar de que eso podría ser perfectamente un sistema de unidad que nos permita construir sobre eso. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, la siguiente pregunta viene en relación a esto que acabas de nombrar. Dice, ¿qué instrumentos o herramientas con mayor frecuencia utiliza para lograr la calidad educativa de los procesos de aprendizaje? Y sobre todo, ¿dónde puedo ubicar? ¿Dónde las puedo ubicar? Que esto es lo importante, ¿no? La plataforma es propietaria, ya lo iba a decir en inglés. La plataforma es propietaria nuestra, la licenciamos, la vendemos como software, como servicio. Las tarifas son supremamente bajas, compiten prácticamente con cualquier plataforma del mercado. Buscamos socios para crear contenido porque este modelo pensamos puede llegar realmente a impactar de manera positiva la educación media, básica, tradicional, incluso la educación universitaria. Y creemos, estamos abiertos a escuchar. Es una aplicación, la plataforma es propietaria, no la puedes bajar de ninguna parte, o la compras como un servicio o la suplimos una licencia en los servidores del cliente bajo un número de usuarios finito, y por ese número de usuarios se paga una cantidad finita. Obviamente es escalable y tiene, ahora con el cloud, la gran ventaja es que podemos duplicar un servidor para una universidad en cuestión de 24 horas y duplicar la capacidad de esa universidad prácticamente con un servidor totalmente dedicado a esa universidad en la nube. Gracias, Arnaldo. En relación a esto, Gustavo nos pregunta que la plataforma es usada en forma general o solo en grupos reducidos. Ese es un punto bien interesante y no sé si ustedes estuvieron en la presentación anterior de Edith, que ella, miren, para mí las aplicaciones de e-learning por todos estos años que tengo en este baile, pienso que no se justifica invertir en desarrollo de este tipo de soluciones, a no ser que los grupos que ustedes tengan excedan 500 usuarios, 1000 usuarios. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes, hagamos un ejemplo simple. Ustedes tienen una escuela donde tienen 300 alumnos. Y esos 300 alumnos, ustedes quieren hacerle un curso Moodle que lo van a bajar gratis y lo van a tener ahí de matemática. Y bueno, para hacer esa bajada del curso Moodle se contrataron un ingeniero de software que les va a costar, a grosso modo, digamos bien barato, $3,000 mensuales, son $36,000 al año. Luego se contrataron a un diseñador instruccional para que con el profesor de matemáticas de tercer grado, pues haga y vaya desarrollando ese contenido, pero se dieron cuenta que el desarrollo de contenido es tan lento que este profesor necesita por lo menos 2 acólitos más o 2 personas más que lo ayuden a desarrollar ese contenido para poderlo implementar en el mes de junio para cuando comience el próximo grupo. Entonces ya tengo 3 profesores y un diseñador instruccional que, digamos, cada uno de ellos, porque ustedes le pagan peor que el ingeniero de software,
le están pagando alrededor de $2.000, entonces son 6.000 por 12 son 72.000, 72.000 más 36, estamos hablando que son $108.000. Es verdad, la plataforma fue gratis, pero resulta ser que la plataforma no tiene el modelo que yo quiero para manejar el módulo de preguntas de multiple choice con gráfico, y me conseguí a un individuo que desarrolla para Moodle que nos vende ese modelo por $5.000. Entonces gastamos los $5.000. Cuando uno hace el total figure al fin de año, usted se gastó $125.000 para 150 alumnos. Digamos que eran 125 alumnos. Bueno, 125 alumnos, la división es fácil, cada alumno le costó $1.000. Nosotros acabamos de cursar una oferta a un Ministerio de Educación en Sudamérica donde le estamos cobrando $5 por año por estudiante. Eso incluyendo prácticamente 8 cursos de la asignatura inglés, 8 niveles que van alineados a los currículos que existen en ese país, y ellos están desarrollando una cantidad de contenidos dentro de la misma plataforma. Los servidores están en Amazon, van a empezar con 3 servidores que ellos pagan, están en Amazon, en la nube, les cuestan $300 al mes. Y si a medida que vaya la demanda subiendo, automáticamente lo único que se va a ir multiplicando es el número de servidores. De las soluciones, a veces privadas, no necesariamente pueden resultar más costosas que las soluciones que parecieran ser de software libre. Esto lo hago en defensa de quienes trabajamos en este campo, porque yo no soy el único. Edu 2.0 es una plataforma privada que cobra unas tarifas muy similares a nosotros. Hay una cantidad de otras empresas como nosotros que creo que podemos aportar algo dentro de este tema. La siguiente. Bueno, Fernando pregunta que se refuerza el contenido tal y como se lo expone o se emplean técnicas mnemotécnicas. Realmente no hay ninguna técnica mnemotécnica. No existe eso. No utilizamos eso bajo ningún concepto. Quien crea el objeto de aprendizaje, una vez es entrenado por un diseñador instruccional y en el uso, digamos, del modelo, se va a dar cuenta de que mientras más preguntas le haga al objeto, utilizando diferentes estrategias, él va a poder confiar más en los resultados y reportes que la plataforma le ofrece. Él lo que va a ver son los reportes como un gerente. Pero a este objeto le cargó 3 preguntas que eran meramente cognitivas o conductivas. Había otras 3 preguntas que eran unos ejercicios que había que inferir de ese conocimiento, cómo aplicarlo para poder obtener unos resultados. Había preguntas incluso que venían con agentes distractores específicamente creados para asegurarnos de que el individuo no se deja distraer en consideración a lo que él está tratando de resolver. Todo eso es ayudado con el diseñador instruccional adecuado. Y si eso se hace, perfectamente se puede confiar en que el resultado, cuando yo veo que el objeto más difícil que tengo es la aplicación de la ley Iuti Possidetis de estos estudiantes de Derecho Romano 1, probablemente yo como profesor, pues, oye, tengo que buscar la forma, porque estos tipos no me entendieron, porque las preguntas me las están respondiendo mal. Y las preguntas que hice no era que me dieran la definición o me dijeran correcto o incorrecto, sino que les hice ejemplos para que ellos la aplicaran. Y al errar ahí, pues obviamente me estoy dando cuenta de que tienen una deficiencia, etcétera, etcétera. ¿Queda respondida la pregunta? A ver, señálalo en el chat. Gracias. Perfecto. Gracias. Y la última pregunta que tenemos es también de Leopoldo y dice: ¿qué modelo se sustenta para lograr la calidad educativa? ¿En qué modelo se sustenta? El modelo no es un modelo inventado por alguien. Yo pienso que si yo permitiese a un profesor de un grupo poderme garantizar
que esos estudiantes que están ahí, los 43 que tiene, van a aprobar y van a salir certificados en ese examen que me mandaron del Estado o ese examen que yo voy a hacer para la prueba final, y lo puedo garantizar porque el examen está basado en ese contenido que yo difragmenté en objetos de aprendizaje, y estoy seguro porque veo los resultados en la plataforma que esos estudiantes han adquirido ese conocimiento. Si yo puedo garantizar eso, yo puedo garantizar la calidad. Eso es lo que yo considero que es calidad. Yo no puedo, o sea, yo a veces este término lo he tratado de, les advierto que ese fue mi trabajo. Cuando terminé mi posgrado, trabajé en control de calidad por unos 11 años. Me certifiqué como Six Sigma hace muchísimos años. Y quizá por eso cuando me puse a inventar de esto, pues estuve trabajando en esta área por mucho tiempo, ¿no? Y en esa área de control de calidad, yo siempre usaba un ejemplo que a mí la educación se me parecía algo así como cocinar. Debe ser como químico, yo soy buen cocinero y hago unas paellas valencianas espectaculares porque me las enseñaron en Valencia y tengo unos amigos valencianos que me graduaron de paellero. Es como hacer una paella y probarla y decir, le falta sal, y no echarle sal. Eso es más o menos lo que hacemos con las evaluaciones que hacemos en clase. Las evaluaciones, tenemos 40 alumnos, virtuales o presenciales. Tenemos 40 alumnos y en ese momento le hacemos un assignment, una tarea, un test, un quiz, y le decimos, usted sacó 48 sobre 100. Revise dónde se equivocó. Pero la labor nuestra terminó ahí. A la paella le falta sal. Porque el hecho de poder tomar la paella y echarle sal nos obligaría realmente a tomar a esos estudiantes y asegurarnos de que adquirieron ese 52% que le faltó para no haber sacado 48. ¿Le ponemos o no le ponemos el cascabel al gato? Es la pregunta. ¿Nos hacemos o no gerentes del proceso? La gerencia no es mala. Ustedes no van a perder ni a dejar de ser nunca los educadores que han sido. Yo todo lo que aprendí se lo debo a mis educadores y los considero que fueron magníficos. Llegué a donde llegué por ellos. Yo no tengo nada en contra. Pero la tecnología los potencia de una manera que podrían ser mucho mejores educadores. Hacer del enseñar un mejor y más fácil enseñar. Porque existe. No es algo nuevo. Miren, yo tengo fácil desde el año 2000 dando conferencias de aprendizaje espacial. Y si no hubiese sido porque Harvard University y ahora Stanford, que también ha salido con una cantidad de estudios, y Caltech, y también Georgia Tech, y una universidad en Oxford de Inglaterra, que no es Oxford University, otra universidad, que han venido resucitando este modelo en Singapur y en New Zealand. Este modelo es supremamente conocido. Yo he dado muchas charlas en esas áreas y tenemos muchos clientes que utilizan este modelo porque las ventajas saltan a la vista. Y no es que le estoy pidiendo que cambien lo que han hecho en Moodle. No, señor, eso que usted hizo para Moodle está muy bueno. Ese es el material que vamos a utilizar. Pero de ese material que usted hizo, usted es el especialista. Identifique de esas 6 láminas de PowerPoint que usted cargó aquí como lección 1, no sé, introducción a la estadística. ¿Cuáles son realmente los objetos que usted quiere? Dígame dónde están y créele a cada uno de ellos una batería de reactivos para poderlo medir, porque usted lo que quiere es medir si los individuos realmente aprendieron eso. Ahora, si a usted no le interesa que eso aprendieran, bueno, yo no sé para qué usted lo incluye entonces. Bueno, es que eso es cultura general. Bueno, cada vez que yo oigo eso digo, bueno, yo creo que me he leído unos 250 libros o 300 libros en mi vida y la cultura general la adquiere uno por uno mismo y no veo para que usted en la clase de
El principio de Arquímedes, usted se demoró hablándome de quién era Arquímedes y con quién se había casado y cuántos hijos tuvo, si eso no forma parte realmente del principio de Arquímedes. No es una crítica, no es una crítica, es solamente una observación. Cuando yo pienso en objetos, pienso en objetos. Y la arquitectura que tengo en la cabeza es en base a objetos. Es una invitación a considerarla porque hay ventajas que se pueden deducir de esa arquitectura. Creo que era la última pregunta. Eso quiere decir que la exposición no estuvo muy buena, que no hubo mucha gente y que no fue el orador muy asertivo como para haberlos ayudado a crearse más preguntas. Pero aquí estoy a sus órdenes. Si alguna vez quieren hablar de este tema, les voy a dejar mi correo electrónico y mi data. Alejandro preguntaba precisamente datos de contacto. Perdón, no te escuché. Sí, que precisamente Alejandro preguntaba si podías dejar tus datos de contacto. Muchas gracias, Marlon. Me hubiese, no sé, yo he integrado comisiones multidisciplinarias para trabajar con plataformas virtuales. Nunca había trabajado con BigMarker, pero he trabajado con muchas otras herramientas virtuales para integrar lo que hacemos con el modelo que tiene. A Edith esta mañana quería pedirle al final que por favor me diera sus datos. Voy a buscarla en el Congreso para escribirle porque pienso que lo que hacemos le sería muy útil para la parte de idioma. De hecho, ese es el producto que nosotros más vendemos, porque es muy fácil alinear. Tenemos, no sé si son 88,000 objetos ya creados. Entonces es muy fácil alinear de esos objetos programas que cubran en las destrezas de vocabulario, gramática, comprensión lectora, auditiva, escritura y conversación, crear cursos alineados en lecciones basados en esos objetos para que sigan a esos estudiantes un proceso interesante. Hubo otro tema que se los dejo que es un tema bien interesante que está cogiendo fuerza, que es lo que se llama la clase invertida. Eso es simplemente lo que hacemos o hicimos cuando hicimos un curso de tercera enseñanza, de posgrado o de maestría. Eran prácticamente clases invertidas, nos daban un tópico, te preparabas para el tópico y regresabas a discutir el tópico 2 días más tarde, 3 días más tarde. Esta aplicación permite perfectamente hacer eso porque el profesor no tiene que estar corrigiendo si el tipo realmente estudió o hizo el assignment que tenía, sino que ya el assignment se califica y se corrige solo y él puede meterse en la web y darse cuenta que efectivamente este estudiante sí cubrió este material. Si el alumno está en verde, usted no puede entrar a mi clase. Si está en verde, usted puede entrar a mi clase. Entonces hago el grupo mucho más homogéneo, cosa que me permitiría utilizar estrategias para despertar otras inteligencias con el mismo grupo. Sería muchísimo más divertido. Muchísimas gracias a todos y por ahí, por esa dirección, me tienen a su orden. Muchas gracias, Arnaldo. Realmente interesante tu conferencia. Muchas gracias también a todos los que habéis asistido y habéis participado. Pues ahora vamos a... bueno, ya tenéis aquí también el correo para poderos pues, pasaros información. Oye, realmente encantada y podéis, cuando vayáis saliendo, por favor, iros por el icono que pone Exit para dejar de grabar la conferencia. Sabéis que la tendréis colgada para que podáis repetir pues y volver a escuchar a Arnaldo. Muchas gracias, Arnaldo, por haber estado con nosotros. El último que cierra la puerta. Sí, por favor. Vemos que te hacen muchos aplausos. Sí, por lo menos. Gracias. Gracias por a los moderadores, que no les di las gracias a ti y a Ángel. Y Ángel, sí. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y si alguna vez querés
tocar este tema, con mucho gusto les puedo dar una demostración real de la plataforma, cómo funciona y dónde se mete uno y cómo la ve y cómo se opera. Hay muchos cursos que tenemos hechos que nos permiten enseñárselo. No los puedo inscribir porque son de otras universidades, pero se los puedo mostrar. Muy bien, sí, sí, estaremos encantados. Bueno, hasta luego y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Recordar que tenéis que ir saliendo para dejar de grabar. Ya va que voy a ver el Dailymotion. Ah, y gracias también a tu perro que nos ha apoyado en todo momento.